Antes de entrar propiamente a hablar acerca de lo que corresponde para ese día en el que vivimos la tercera vuelta de Jericó, quisiera hacer un tanto de referencia a la celebración también que como iglesia nos reúne. Estamos celebrando el llamado miércoles de ceniza, y es un día especial porque da inicio a un tiempo fuerte dentro de la iglesia llamado el tiempo de Cuaresma. Tiene algunas características que se perciben de forma externa, como por ejemplo el color morado, que es un color de recogimiento, que es un color que representa reflexión, es un color particular que se utiliza en los tiempos de espera. Si la Cuaresma es el tiempo de espera para celebrar la Semana Santa, el Triduo Pascual, también recordamos que el morado se utiliza como tiempo de espera en el Adviento como espacio previo a la celebración de Navidad. Y vemos cómo el Santo Evangelio hace referencia a las prácticas cuaresmales, que a lo largo de esta semana se irán profundizando una a una a través de los textos de la liturgia de la palabra. El ayuno, como una forma también de esforzarnos, de ejercitar la voluntad para estar fortalecidos y poder luchar contra las tentaciones. Hablamos también de la limosna, y es una forma en la cual el Señor nos recuerda la necesidad de desprendernos en cierta instancia de nosotros mismos para también mirar a lado y lado y poder socorrer las necesidades de los hermanos. Y por último, la oración, que tiene algunas características específicas. Ahí hablaba de que la oración debe ser en lo secreto, y no se trata de que tengamos que escondernos o apartarnos para hacer oración. El sentido de la indicación del Señor tiene que ver con el hecho de que nuestra oración no debe ser simplemente para mostrar una apariencia o para querer dar a entender algo. Es el momento de encuentro íntimo entre la criatura y el Creador, donde nosotros le hablamos y Él nos escucha, pero también Él nos habla y nosotros le escuchamos. Bien, en ese tercer miércoles de nuestro sitio de Jericó hemos llegado a un tema bastante propicio para el día que hoy celebramos, o lo que celebramos dentro de la liturgia de la iglesia. Y es que en esta tercera vuelta vamos a pedirle al Señor la sanación de los pecados, de manera particular aquellos pecados repetitivos. Y para eso quisiera hacer referencia a este texto de la palabra de Dios, este pasaje particular, que quiero invitarles que a partir de él desarrollemos el tema que corresponde para este día. Subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En eso le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: este está blasfemando. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa, y al ver esto la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Vemos cómo ese texto que acabamos de escuchar nos presenta ciertas diferencias en cuanto a la forma como Jesús normalmente realiza los milagros. En algunas otras ocasiones dirá: vete, tu fe te ha sanado, o queda sano, o que se haga como has creído. Pero en esta ocasión Jesús dice: tus pecados te son perdonados. Y entonces es allí cuando los escribas y fariseos: ¿cómo así? Entonces está diciendo que Él tiene la potestad para perdonar pecados. Es aquí, digamos, el centro en el cual comienzan a girar los acontecimientos que nos presenta el Santo Evangelio.
Pero Jesús ratifica que auténticamente tiene la posibilidad de perdonar pecados precisamente con la sanación del paralítico. Y esto nos lleva a profundizar un poco más en un tema bastante importante, y es que aunque no lo creamos, muchas de nuestras enfermedades, muchas de nuestras dolencias, muchas de nuestras realidades interiores tienen su origen en el pecado. El pecado esclaviza, el pecado deteriora, el pecado daña. El pecado es la causa de muchas enfermedades y ataduras que puede estar experimentando el ser humano. Es por eso que decimos que cuando la persona se acerca al sacramento de la reconciliación, ese mismo sacramento tiene poder liberador, porque hay personas que han experimentado sanación física a través de una buena y profunda confesión. Hay muchas realidades interiores, hay muchas ataduras de tipo emocional, hay muchas ataduras espirituales que se van quedando en el corazón de la persona. Pero cuando decide entregarlas a Dios, cuando decide entregarle al Señor aquello que le ata y que lo tiene amarrado a través de resentimientos, amargura, dolor y falta de perdón, también la persona experimenta sanación y como consecuencia de ello experimenta incluso la sanación en su salud, la sanación física. Y entonces, para aquellos que creían o que no creían que Jesús podía perdonar pecados, el Señor demostró a través de una realidad externa, es decir, la sanación, una realidad interna. Aquello visible fue la sanación de aquel hombre paralítico, pero fue la forma en la cual se constató que verdaderamente Jesús había perdonado los pecados de este hombre. La palabra pecado, queridos hermanos, viene del latín peccatum, que significa transgresión, y hace referencia a una transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Cuando yo estoy pecando, estoy transgrediendo la ley de Dios, estoy atentando contra la ley de Dios, que me lleva a su vez a hacerme daño a mí mismo, a hacerle daño a los hermanos y a dañar también la relación que sostengo con Dios, y que se restaurará a través de la gracia por medio del sacramento de la reconciliación. Vemos, queridos hermanos, y profundizando ahora o haciendo referencia al tema del que trata esta tercera vuelta de Jericó, tendríamos entonces que hablar, ya hemos hablado del pecado en su sentido amplio, pero qué bueno hacer referencia también a los pecados repetitivos. El pecado repetitivo es aquel pecado recurrente. Es el pecado que usted confiesa cada vez que se acerca al sacramento de la reconciliación. Es el pecado que usted repite y con el cual lucha permanentemente. Es el pecado con el cual usted se reconoce frágil y con el cual también ha emprendido cierto tipo de batallas. Esto es el pecado con el que batalla permanentemente, es el pecado con el que lucha permanentemente, es aquel que muchas veces lo vence y que se convierte también en ese caballito de batalla. El pecado repetitivo, que muchas veces ocurre que nos esforzamos y podemos incluso dejarlo por cierto tiempo, pero después de un tiempo de lucha, después de un tiempo de mantenerse firme, a veces ocurre de que volvemos a caer en él. Y es por eso que son pecados que de alguna manera están enraizados en la vida de la persona, están enraizados en el corazón de la persona y que representan para nosotros una tentación adicional al mismo pecado. Oiga bien esto que voy a decir, y es acomodarnos en nuestros pecados repetitivos. Vamos perdiendo el deseo y la capacidad de lucha, porque tal vez en muchas ocasiones esa batalla la hemos perdido.
Y entonces, en vez de levantarnos y comenzar a luchar nuevamente, lo que hacemos es acomodarnos en nuestra realidad de pecado y comenzar a normalizar algo que no lo es. Es el pecado que nos cuesta mucho más que el resto. Hay cosas que para nosotros pueden resultar fácil dejar y que no implican ese gran esfuerzo adicional. Pero cuando hablamos de los pecados repetitivos, estamos hablando de aquellos por los cuales usted siente que la lucha está perdida. Y no quiere decir que lo esté, porque somos revestidos de la gracia del Señor. Pero esa misma realidad de pecado trata de convencernos para que vas a luchar. Si ya sabes que vas a terminar cayendo, o peor aún, ¿para qué te vas a ir a confesar? Si sabes que hoy, mañana o pasado mañana vas a estar cometiendo lo mismo. Ojo con esto, son tentaciones del mal. ¿Y tú para qué te esfuerzas? Si ya eres consciente que llevas años tratando de luchar con eso y no has podido vencerlo. El pecado engaña. El pecado enloda. El pecado nos va convirtiendo, óigalo bien, en esclavos. Padre, pero es que yo no tengo ni cadenas ni nada de eso. Esclavos interiormente hablando. El pecado te esclaviza, el pecado te amarra, el pecado te lleva a otro tipo. Usted puede decir, y muchas veces utilizamos esta expresión: ay, padre, pero es que eso es una mentirita piadosa. Pero resulta que la mentirita piadosa a veces no es tan piadosa, porque es la puerta que usted tiene abierta para decir otras mentiritas más graves y tratar de normalizar la mentira, porque es una mentirita piadosa. La mentirita piadosa que empieza delgadita y termina. El pecado, queridos hermanos, daña, genera en el corazón del hombre un fuerte sentimiento de culpa, al menos cuando la conciencia todavía no está encallecida. Desde el ámbito de la moral, uno habla de ciertos tipos de conciencia. Está la conciencia lapsa, cuando ya digamos el pecado no pesa tanto para nosotros, pero hay un tipo de conciencia que es peor aún, y es la conciencia encallecida. Y es cuando peco y ya no me da nada, me da igual, no siento el más mínimo remordimiento, no siento la más mínima culpa. Delicado. Ese tema de la conciencia encallecida es sumamente delicado, porque es una desviación contundente de la moral. Y aunque sea un pecado grueso, aunque sea un pecado fuerte, robusto, ni el más mínimo cargo de conciencia. Y el pecado, cuando todavía tenemos sentido de conciencia, genera también una fuerte culpa, genera tristeza, genera vacío. Usted puede vivir una situación de pecado en la que tal vez experimenta cierto tipo de sensaciones solamente cuando lo está cometiendo. Pero ¿cuál es la sensación que queda en el corazón posterior a ello? Se siente mal, se siente arrepentido, se siente vacío, siente esa culpa que le lleva a decir: otra vez la embarré. Y lo bien que iba. El pecado apaga lo que el Espíritu Santo muchas veces quiere hacer en nosotros. Vean, podemos entender un poco mejor esto con aquel texto de la palabra de Dios donde nos dice: nadie puede amar a dos señores,
terminará amando a uno y desechando al otro. Si usted se deja absorber por la relación, por la situación de pecado que lo aparta de Dios, va a terminar desechando a Dios de su vida. Pero lo bueno es que también ocurre en el sentido contrario. Cuando su corazón se abre a la acción de Dios, comienza a fortalecerse aún más el rechazo hacia el pecado y el rechazo hacia todo aquello que nos aparta de Dios. Y el texto que acabamos de escuchar nos decía también de que incluso el pecado puede llevar a traer daños físicos. Dentro de lo que mencionábamos, decíamos que efectivamente muchas realidades de pecado se somatizan en cierto tipo de enfermedades, que se hacen visibles. Se habla de las alergias, se habla del mismo reumatismo, artritis, gastritis, que muchos de esos tienen su origen en nuestras realidades interiores, en nuestras situaciones de pecado. De eso hablábamos también el miércoles pasado. El pecado rompe el corazón de Dios. El Señor sufre y se acongoja cuando nosotros nos apartamos de Él y nos dejamos llevar por las situaciones de pecado. El corazón de Dios se entristece cuando nos apartamos de todo aquello que desde el amor y la misericordia Dios nos quiere regalar para quedarnos con las migajas que nos concede la oscuridad del pecado y el mal. El pecado abre la puerta a otros pecados, como por ejemplo la mentira, el engaño, porque resulta que hay pecados que no se sostienen por sí solos y que te obligan a cometer otro tipo de pecados. Recordemos así de manera muy ágil aquel texto de la palabra de Dios del libro de los Reyes. ¿El libro de los Reyes? Bueno, creo que sí. Donde nos habla del pecado de David. David, que estaba en su balcón en la época en la que los reyes estaban en combate, pero David estaba en el lugar, en el momento equivocado. Y resulta que ve a lo lejos una hermosa mujer que se está bañando, pero resulta que esa mujer no era soltera, sino que era casada. La mujer de uno de sus combatientes que hacía parte de su ejército, llamado Urías. Resulta que David, primero estar en el lugar equivocado y no estar haciendo lo que le toca hacer, sino estar sumergido en un espacio de ocio. Y no obstante, con haber visto, el hecho de que la haya visto puede ser algo coincidencial. Se asomó al balcón, miró hacia el frente y desde allá estaba la mujer bañándose. Pero resulta que él no rechazó el pecado, sino que comenzó a consentir el pecado al punto de que con su condición de rey dijo: me la traen. Pero es que es la mujer de Urías, no importa. Pero resulta que ese pecado de David tuvo consecuencias, porque no se quedó simplemente allí, sino que la mujer quedó embarazada. Pecado de infidelidad, de atentado contra el matrimonio de ellos dos, pecado de engaño, porque entonces ahora le tocaba esconder el pecado. Y entonces, adelantándonos un poco a los versículos, ¿cuál fue el camino que encontró David? Asesinar. Primero trató de engañarlo y de emborracharlo para que estuviera con su mujer y achantarle la criatura. Pero como no pudo, porque Urías, un hombre recto y que sabía en lo que estaba, a pesar de que David le decía que fuera hasta su casa, él nunca accedió a ir, le tocó colocarlo en el frente de batalla, donde fácilmente fue asesinado. El pecado lleva a más pecado. Entonces estamos hablando
de un pecado consentido a través de algo que se mira, que trascendió a una acción concreta de pecado y que más allá por la consecuencia de este mismo pecado lo llevó a tratar de esconder el pecado con mentiras, con engaño e incluso con la muerte de un hombre inocente. Y si nos damos cuenta y podríamos hacer este análisis con realidades cotidianas o con pecados más comunes a nosotros, nos vamos a dar cuenta que también aplica. Porque una mentira te lleva, para guardarla y sostenerla, a decir más mentiras. Porque una infidelidad te lleva a mentir, a engañar e incluso a trascender al hecho concreto de la infidelidad. Y así podríamos hacer referencia a ciertas realidades de pecado para darnos cuenta de aquello que estamos hablando. El pecado lleva a más pecado, pero también el pecado lacera, daña nuestra comunión con Dios. El pecado daña nuestra comunión con Dios. Decíamos al inicio de estas vueltas de Jericó que el Señor quiere regalarnos a lo largo de esta experiencia de fe una sanación integral. Y tal vez usted tiene necesidades concretas. Algunos dirán: yo quiero hacer este ejercicio de fe para que el Señor me sane de esta enfermedad. Yo quiero hacer este ejercicio de fe para que el Señor sane mi familia. Yo quiero hacer este ejercicio de fe para que el Señor bendiga mi economía, bendiga nuestros planes familiares, me libere tal vez de ataduras o cuestiones espirituales. El Señor quiere regalarnos una sanación y restauración integral, pero muchas veces el pecado, nuestro propio pecado, nuestra propia fragilidad, se convierte en ese obstáculo para que Dios obre de manera libre en nosotros. Y tal vez usted puede estar pensando allí: ay, Padre, usted lo dice muy bonito, pero eso es difícil. Padre, se le oye tan bonito ese texto de David, Padre, pero esta es mi lucha y llevo años cargando con esto. Realmente sí, es que nadie ha dicho que sea fácil, pero lo que sí hemos dicho es que a nosotros nos toca hacer lo que nos corresponde, mientras aquel que tiene todo poder y principado hace la mayor parte. El Señor quiere hacernos libres. ¿Usted se quiere dejar liberar por Cristo? Pero esa respuesta no. Como que no están tan convencidos de querer dejarse liberar por el Señor. ¿Usted quiere que el Señor le haga libre? Sí. Me falta un poquito de decir, Padre. ¿Usted quiere que el Señor verdaderamente pueda liberar su corazón, liberar su historia, liberarlo de todo aquello que lo ha convertido en esclavo? Sí. Bueno, basta que su corazón se abra y se disponga completamente, porque Él nos ha traído a este lugar para hacer cosas grandes. Amén. Y lo más lindo es que la obra de Dios trasciende incluso aquello que nadie conoce de ti, porque muchas veces esos pecados repetitivos los tienen guardaditos por allá, escondidos, metidos en el cuarto de San Alejo, porque dan vergüenza. Pero el Señor hoy quiere que le entreguen las llaves de ese cuarto de San Alejo. El Señor hoy quiere que le entreguen las llaves de esa habitación lejana y escondida, porque no eres tú y no son tus fuerzas, es la gracia que el Señor, por su amor y misericordia, quiere derramar en nosotros. Amén. Es el paso liberador de Dios. Y nosotros venimos a este lugar y por eso lo resaltamos, y por eso es la primera vuelta de Jericó que habla acerca de la fe. No permita que su racionalidad o incluso su apego interior le lleve a ser obstáculos para la obra total que Dios quiere hacer en su vida. Ya lo hemos dicho, no es fácil, somos conscientes de ello, pero estamos delante de aquel que todo lo hace posible y
y que puede hacer que salgas de este lugar totalmente renovado y con el canal totalmente libre también para experimentar tantas bendiciones que Dios tiene para tu vida.